Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva sesión de Entre Sillas. En la tarde de hoy con el ingeniero Jimmy Moya, ingeniero graduado de la escuela, con quien, pues, como es costumbre en Entre Sillas, vamos a compartir sobre su experiencia, no solamente en su carrera, su experiencia profesional, sino vamos a hablar específicamente sobre lo relacionado con el emprendimiento. Entonces, tenemos en este momento público en sala y personas que nos acompañan desde la transmisión en línea. Entonces sean todos bienvenidos y siéntanse libres de hacer sus preguntas en el momento en que lo consideren pertinente. En línea, pues se hará la moderación a través del foro de preguntas y respuestas. Los que están presentes simplemente pueden levantar su mano y tendrán el turno para hacer la pregunta. Entonces, bueno, en nombre de la Escuela Colombiana de Ingeniería, específicamente de la Unidad de Emprendimiento, reitero la bienvenida para todos. Y bueno, les presento a nuestro invitado, ingeniero Jimmy Andrés Moya, graduado de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. Empecemos un poquito, Jimmy, con su formación. Ok. Por favor. Bueno, pues ya como les están diciendo, yo soy egresado acá de la escuela, ingeniero de sistemas. No tengo, a nivel de profesional es el único estudio que tengo, pero desde la universidad empecé yo mismo como a aprender otras cosas, otras habilidades, que es lo que yo pongo ahorita en mi mundo profesional, y que pues esas habilidades las empecé a capturar y a explotar desde acá. Pero académicamente es ingeniero de la escuela. Bueno, esa también es una forma valiosa para aprender. Yo recuerdo pues, que Jimmy en pregrado tenía sus pinitos, sus intenciones. Había mucho alrededor de los videojuegos, ¿verdad? Sí, correcto. Pues acá aún existe. En esa época era un poco más fuerte, pero yo era el líder del grupo de desarrollo de videojuegos. Es un grupo tipo semillero que pertenecía a la Decanatura de Ingeniería de Sistemas. Y pues básicamente era liderada principalmente por mí como estudiante, en apoyo del decano Osvaldo, bueno, en ese momento decano. Y con muchos estudiantes hacíamos bastantes trabajos alrededor de los videojuegos. Pero entonces la gente entendía videojuegos solamente como entretenimiento. Y es entender que un videojuego va más allá. Yo puedo hacer un videojuego con el cual enseño a un estudiante de odontología cómo hacer una cirugía. Sigue siendo un videojuego, está captando la atención, entretiene, tiene sus características de videojuego, pero está para el mundo profesional y está para educar a la gente. Pero sigue siendo un videojuego. Entonces, eso es lo que me llamaba la atención, lo que me gustaba, y el grupo se trataba de eso. Gente con este interés, que le gustaba hacer videojuegos y que todos participamos alrededor de este mundo. De acuerdo. Bueno, los videojuegos ofrecen muchas ventajas, como la de la interactividad. Correcto. Se puede aprender poniendo en práctica. Mientras hacía sus estudios de pregrado, Jimmy, ¿qué experiencia de aplicación de videojuegos recuerda que haya sido importante de alguna manera? Bueno, la verdad, varias. Es que yo cuando estaba siendo estudiante, yo también empecé a trabajar a partir de sexto, séptimo semestre en lo que hago ahorita, que es desarrollo de videojuegos. Entonces, mientras que estudiaba, también salía de parciales e iba a seguir haciendo proyectos para clientes. Esa misma experiencia la transmitía aquí a los estudiantes que pertenecían al grupo, pero entonces, no sé si alguno lo habrá vivido los que están acá, pero alguna vez en inducción había un juego en realidad aumentada para hacer como el recorrido del campus. Ese lo desarrollamos nosotros. Tuvimos estudiantes que les gustaba mucho la parte de la vida social en cuanto a fiesta y enfocaron eso a hacer una aplicación para fiestas con amigos. Está en Google Play, está en App Store y se puede descargar. Pero también lo que yo más traía era cómo educar con la parte de los videojuegos. Entonces hicimos un desarrollo muy pequeño que se quedó en la universidad, pero la verdad no sé qué sucedió con él. Y era porque un niño de 10, 12 años que de pronto tiene que ir a hacer una terapia a un doctor, que tiene que ir, desplazarse, moverse, estar aburrido y no tener estas ganas de hacerlo, a ir a hacer una terapia. Entonces, porque nos llegaba a la casa, se sentaba, se ponía unas gafas de realidad virtual y mientras estaba derrotando un dragón, mientras estaba sacando un tesoro, en esas acciones están implícitas las terapias que le ponía el médico. Entonces, ¿por qué no a partir de la diversión? Él mismo se iba mejorando, los datos le llegaban al médico y él le decía, ahora tienes que jugar el 4.º nivel. Y así se iba recuperando. Gracias a eso, que creo que es uno de los mejores logros que llegué acá con el grupo,
es que la universidad me envió a México a dictar una conferencia en un evento que se llama Unity Developer Day, que Unity es la herramienta que yo uso para desarrollar. Entonces la universidad nos mandó a 3 estudiantes, de sistemas era únicamente yo, y era un evento de 300, 400 personas, todos ingenieros, doctores, investigadores en el área, y nosotros estudiantes haciendo videojuegos para la medicina. Entonces me parece que fueron productos bastante interesantes que logramos hacer y siendo estudiantes. Desde ese momento, tal vez ya tenía alguna intención de hacer empresa, de montar su propio negocio, Jimmy. Sí, pues precisamente la primera vez que empecé a tener este tipo de interacciones, usted fue profesor mío precisamente en esta área, y yo recuerdo que mis clases era hacerle muchas preguntas a nivel de negocio. Entonces, en modelo Canvas, o cómo hago que mi propuesta de valor sea más atractiva, y si tengo esto con estos clientes, ¿cómo lo puedo manejar en la vida real? Entonces, desde ahí yo me empecé a hacer la pregunta, bueno, si esto funciona y si a la gente le gusta, pues ¿por qué no formar la empresa? No la formé siendo estudiante, pero al año que me gradué, formé mi primera empresa. De acuerdo, pero a la par de seguir trabajando en videojuegos, que además yo creo que es algo que todos queremos hacer, ¿no? Trabajar en lo que disfrutamos. Sí. Mezclar un poco el entretenimiento con el desarrollo profesional, laboral y como fuente de ingresos. ¿Qué más puede ser? Pero además de eso, ¿cómo le fue con el rol de conferencista? Muy nervioso al inicio, digamos que las personas que me conocieron y que aquí conozco algunas, que nos vimos en algún punto en la universidad, pues yo era muy nervioso para hablar, no podía, hasta en las mismas clases que en sistemas toca vender la aplicación, pues mis compañeros me ponían a hacerlo a mí y yo me trababa, me daba nervios, me temblaban las manos, me bajaba al escenario y no podía controlarlo. Pero pues me di cuenta en algún punto que si quería seguir haciendo esto en la vida, pues tenía que hacer algo al respecto. Entonces, de ahí en adelante, trabajo en grupo, yo paso y hablo. Yo paso y represento al grupo. Entonces, yo me obligué a hacerlo cuando pasamos a esta conferencia en México frente a tanta gente, nervioso, nos temblaba las manos, nos tocó como por unos minutos respirar, pero pues es parte de la experiencia. Si uno tiene este tipo de miedo, si no lo intenta, por más que uno lea libros, vea videos, haga cursos, pues con la experiencia se aprende. Entonces, la idea de ir a hacerlo es lo que me ha dado esa experiencia de manejar un poco mejor este público. Ahora pues yo volví a la escuela como docente y pues el profesor tiene que tener la capacidad de controlar su grupo, de hablar en público, de dar algunas charlas que me ha tocado también dar acá, pero pues hay que coger esa práctica de cómo hacerlo y solo se logra pues intentándolo. Ok, bien. Bueno, por supuesto que aquí nos reúne principalmente la experiencia que tiene que ver con emprendimiento. Entonces viene la creación de su empresa. Sí. Estamos hablando de Orión. Orión. Ok, bueno, cuéntenos un poquito qué es Orión, cómo se llama la empresa y qué hace. Bueno, Orión es el nombre corto, es Orión Immersive Technologies o Orión Tecnologías Inmersivas. Es una empresa que nace desde la necesidad que entendimos de que empresas querían entrar en nuevas tecnologías. Cuando yo era estudiante y trabajaba, yo hacía este tipo de experiencias, pero yo entré como un desarrollador normal, entré siendo un desarrollador base. Mediante iba haciendo proyectos, yo escalé, lideré grupos, lideré proyectos. Cuando ya terminé de trabajar allá, pues yo ya era una ficha que manejaba a los clientes, que hacía los proyectos, que me encargaba de todo esto. Por la pandemia esta división cerró. Entonces pues yo me fui al país a hacer unos desarrollos en Estados Unidos, a entender cómo funcionaba esta tecnología por fuera. Y cuando volví, había cesado un poco la pandemia, entonces muchas empresas empezaron a contactar a esa ex empresa como, oiga, necesitamos esto para allá, estas necesidades, este proyecto que hicimos hace años, queremos retomarlo. Notamos que había mucha necesidad de esto y dijimos, pues formemos una empresa. Entonces me asocié con mis 2 jefes de la empresa donde yo trabajé, resulté siendo socio de ellos y empezamos a crear una empresa que solo se especializa en esos desarrollos. ¿Y qué son esos desarrollos? Tecnología inmersiva o software inmersivo es todo esto que nos atrapa o nos lleva a un mundo diferente. Entonces, el ejemplo más básico es Pokémon Go, que es realidad aumentada. Cuando salió el boom, toda la gente iba a los parques corriendo porque salió un Pokémon. Entonces, ¿cómo la tecnología te mete en un mundo nuevo o te combina tu mundo real con un mundo de fantasía? La realidad virtual que te mete completamente en un mundo diferente, o la realidad mixta que te mezcla el mundo real con el virtual y teniendo gafas para poder, no sé, de aquí de la nada del techo aparece un dragón y cómo lo combato.
y cómo todos vivimos la experiencia. Entonces, estas tecnologías nosotros las hacemos para el entretenimiento, para marketing experiencial, que lo llamamos así, digamos como una empresa quiere que yo estoy aquí en esta oficina, llegó a las 5 de la tarde, se cayeron los muros y de repente estamos en la playa y es una propaganda para unas papas o para Coca-Cola. No sé, este tipo de marketing experiencial gusta mucho, lo llevamos a eventos como SOFA, Feria del Libro, y en el que más trabajamos se llama formación inmersiva, que es yo, por ejemplo, cómo hago el mantenimiento de este tablero. Es peligroso, puede ser que si se cae y me cae en el pie puedo quedar herido. Entonces, como la gente aprende tareas muy peligrosas, estoy hablando de industrias del petróleo, industrias eléctricas, cómo van a torres gigantes, se suben, cambian una pieza y día a día cuando se hacen estas tareas la gente puede morir o puede quedar herida por una forma mala de hacer la tarea. Entonces, como primero se entrenan con nosotros, se capturan muchos datos, entienden que lo están haciendo bien o mal, y cuando ya por fin, digamos, que logran pasar el examen con nuestro software, ahora sí van al mundo real. Y de esta forma pues reducimos la tasa de mortandad, de accidentalidad en industrias muy peligrosas y gracias a estas tecnologías. De acuerdo. Bueno, algo similar tal vez a lo que hacemos cuando simulamos conducir vehículos Sí, o maquinaria. De acuerdo. Claro que un poquito más realista por la, Mucho por la más realidad realista. virtual O sea, aumentada. hemos tenido experiencias de gente que se quita los cascos y están, pues no llorando, pero están con los ojos con lágrimas. Y es, el software que hacemos es tan realista que hasta nosotros probando, si tenemos esta mesa virtual, a veces vamos a dejar algo y se cae. Porque es tan inmersivo que a veces no se diferencia entre los dos mundos. Y eso logra que las cuotas sean mucho más arriba. Ok. Bueno, entonces hay un aspecto curioso, bueno, entre muchas cosas fascinantes, y es el haberse asociado con sus antiguos jefes. Es decir, ellos crearon con usted una nueva empresa distinta a aquella en la que habían trabajado Sí, antes. correcto. Pero de alguna manera lo que hicieron fue sacar de allí la división en la que usted había estado trabajando. Sí, sí, señor. O sea, ¿fue su iniciativa la creación de la empresa? Fue de mi primer jefe y mía porque cuando llegó la pandemia, antes de esta idea, aparte que nos están contactando muchas personas y muchas ex empresas de forma freelance, nos empezó a llegar una cantidad de trabajo que no podíamos manejar. Y nos tocaba rechazar y decir, no podemos porque no nos da las manos, no nos da los tiempos. Entonces ahí fue donde pues, vimos la posibilidad de formarla, hacerla de forma no independiente como estamos haciendo, sino organizarla de una forma, pues una empresa real. Y fue ahí que tomamos la decisión y contactamos a nuestro jefe, que es el gerente de la otra empresa. Digamos que en las 3 fichas, ¿cómo funcionamos? Él es gerente, mi otro socio es experto en toda la parte de arte y yo por la parte de desarrollo de arquitectura. Entonces, entre los 3 formamos 3 pilares con que podíamos sacar un producto completo y llevarlo al mercado. Entonces, por eso nos asociamos. Ah, de acuerdo. Bueno, y entonces nace Orion Immersive Technology. ¿Cómo podemos definir el sector y el mercado en los que está la empresa? Yo lo podría definir pues, como tal está en tecnología, pero tanto en el entretenimiento como en la educación está, porque el software permite poder jugar en estos 2 lugares y poder crear experiencias para las 2 partes. ¿Cómo ha sido la evolución de la empresa? ¿Con qué iniciaron? ¿Cómo arrancaron? ¿A qué han llegado, Jimmy? ¿Y qué esperan en el corto plazo? Bueno, pues emprender es una aventura interesante porque es empezar con una posible decisión de decir, y bueno, esto va a ser una decisión que les voy a contar que me sucedió a mí de forma personal. Cuando yo volví a Estados Unidos, me llegaron 3 ofertas de trabajo, muy buenas. Me gustaban las ofertas, alguna empresa la había visto acá, conocía gente que está trabajando ahí, a nivel económico me parecía que estaban muy bien, pero no me terminaba de convencer a nivel de la experiencia que me daban. Entonces fue una decisión de, me voy por el camino en este momento inicial seguro, en un empleo normal, donde empiezo pues, a ganar dinero de forma normal, experiencia como ingeniero, o me arriesgo a emprender. Mi decisión es, pues tengo la edad de intentarlo, de poder fallar y si fallo, volverlo a intentar, ¿por qué no? Y pues desde ahí nació esta primera decisión, porque al inicio, a menos que de pronto sea una empresa grande y que tenga muchos recursos, pero cuando uno va a emprender solo, existen ciertos sacrificios. Por ejemplo, iniciamos
sin oficina, cada quien trabajando desde la casa, con sus equipos. Los primeros meses nosotros al menos no tomamos sueldos porque necesitábamos, o sea, esa era nuestra forma de aportar a la empresa para el crecimiento, porque en el momento que nos llegara algo más grande, ¿cómo lo vamos a tener si no tenemos una base para arrancar? Entonces, es entender en ese momento del emprendimiento, ok, si me voy por esta línea, sé que estoy sacrificando, y si voy por esta línea, en mi caso era un sacrificio de, como yo lo veía, de hacer lo que me gusta. Y es que en este momento trabajo en mi pasión, soy muy feliz en lo que hago, me divierto, no siento que estoy trabajando, es mi día a día y siempre que creamos cosas me siento muy feliz, pero obviamente el inicio estuvo bastante rudo, bastante interesante porque no es muy fácil emprender. Además que Colombia es un país que le tiene miedo a las tecnologías fuertes iniciando, entonces lo vemos, nos gusta, wow, ¿cuánto vale? Ok, no, gracias. Entonces entrar a un mercado que en Latinoamérica es tan difícil, es muy complicado llegarle a la gente que los enamoramos con el producto, pero cuando ven lo que cuesta, que no es loco y no es porque es mi empresa, pero no es loco para lo que aporta, pues se retractan y no lo ven ahí. Las empresas que han trabajado con nosotros, pues ya llevamos 2 años siendo los desarrolladores de la sala de desarrollo de realidad virtual de una empresa grande en energías y siempre están no proyecto, no proyecto, no proyecto porque le vieron el valor a lo que estamos haciendo. Pero en este tipo de cosas es difícil arrancar porque también nadie conoce qué es esto y es cómo enseñarle a la gente por qué es útil y por qué puede gustar. Entonces, esa fue la decisión por la cual iniciamos, tomamos ese camino, pues nos arriesgamos a la parte del emprendimiento. La primera mitad de año, pues era casi que todo se trabajaba para la empresa, para que la empresa creciera, para tener nombre, para ir a eventos, para sacar lugares en donde ir a conseguir clientes y hasta después de medio año fue que nosotros tuvimos un salario como tal, porque el salario casi que lo donábamos completamente para la empresa, pero hasta ahí empezamos a ver ganancias y esa es parte del sacrificio del emprendimiento. Ok. Pero entonces, bueno, estamos hablando de una industria en desarrollo, de tecnologías y usos que avanzan significativamente. ¿Qué tan grande es la competencia en nuestro país? Yo pensé que no había, la verdad, cuando empezamos a emprender nos dimos cuenta que hay bastante, pero así mismo como nosotros no lo conocíamos, entendimos que la gente tampoco nos conoce. Entonces, hasta que fuimos a eventos grandes y era como, ellos hacen lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, y nos dimos cuenta, ok, ¿qué estamos aportando nosotros? Entonces, no es una industria tan saturada, porque no lo es, pero es una industria que tiene los suficientes competidores como para uno tener que decidir, bueno, ¿y qué tengo que quitar o entregar yo para ser más atractivo para los clientes y poder ser más destacado que los demás? Entonces siempre se encuentra competencia para este tipo de mercado. En Colombia está teniendo muchas empresas y que cada día están saliendo más. Bueno, Colombia ha sido, según entiendo, ha tenido ventajas en términos de desarrollo, de creación de software. Entonces, tal vez podemos pensar que al lado de la creatividad, aquí también haya un potencial para crecer. Bastante. Para desarrollarse. Y, por ejemplo, Colombia tiene uno de los estudios de videojuegos indie que nació siendo como así un grupo de amigos que lo formaron, pero ha llegado muy alto y se llama Jam City. Tengo amigos que trabajan ahí, conozco las personas que lo crearon, pero ahorita es tan grande que son los que hacen los juegos móviles de Disney, de Warner, de propagandas que, digamos, salió la paleta de Drácula y que salió con un jueguito, ellos lo hacen, la empresa ya está en Estados Unidos, ha comprado subempresas y es mercado colombiano. ¿Cuál podemos decir que es el factor diferenciador de Orión? Principalmente viéndolo desde el lado del producto que hacemos, el producto tiene un cuidado muy especial a la hora de entregarlo y es que tenemos a nivel de producto unos parámetros que si no los cumple, no entregamos o trabajamos para que lleguen a estos parámetros. Entonces, el cliente siempre nos pide un requisito, de pronto si alguno ya ha visto algo de emprendimiento, sabe que de pronto levantar requisitos con el cliente, entender qué quiere, por qué lo quiere, pero en este tipo de tecnologías la gente a veces no sabe qué quiere. Quiero una aplicación para Stereo Picnic y que la gente se conecte. Bueno, pero ¿cómo la ves? No, solo quiero eso. Entonces, nosotros tenemos un método de cómo abordamos el problema con el cliente, la necesidad más bien, para llegar a lo que ellos de verdad quieren. Entonces, parte de nuestro proceso es el cuidado del cliente y el cómo sus decisiones van de la mano con lo que sabemos que podemos hacer y con lo que podemos entregarles para que se sientan felices con lo que hacemos.
Lo otro es, nosotros nos centramos mucho en la parte de datos y es que si estas aplicaciones no tuvieran datos serían un juego más. Pero digamos, nosotros tenemos uno que si yo miro mis manos, las manos se digitalizan en la experiencia de realidad virtual. O sea, yo no uso controles, sino es mis manos las que interactúan con elementos digitales. Pero entonces, como es en un evento de alto riesgo, la inmersión que les generamos a las personas es tan alta que, como te decía, a veces han quitado el casco con los ojos aguados porque sentí que me quité una mano. Porque hice una actividad, la hicieron mal y en la experiencia perdieron la mano y cuando los vemos están como, no, sí, toda la tengo. Y en los datos les decimos, miren, esta persona, esta tarea tan sencilla, se demoró tanto tiempo en hacerlo, sonó aquí un peligro y la persona se quedó viendo allá y no tomó en cuenta el peligro, entonces está distraída. Toda esa cantidad de datos que ellos no ven mientras están haciéndolo, los capturamos, los entregamos y los datos son unos aliados muy grandes para que ellos puedan mejorar cada vez pues, todos sus procesos en empresas. Entonces creo que a nivel de calidad, pero en la fuerza que ejercemos con los datos es nuestra fuerza frente a los demás. El Jimmy Moya que estaba terminando el colegio pensando entrar a la universidad, escogiendo carrera, ¿soñaba con esto? No sé, podría decir que en parte. Sí. Pues yo nunca pensé dedicarme a videojuegos. Siempre me gustaron, creo que a mucha gente le gusta. Como un videojuego para mí, y con los videojuegos para mí de pronto como los libros es un escape a quiero un día desestresarme, compartir con amigos, quiero ir a una aventura diferente, están ahí y día a día siguen estando a mi lado. Pero yo lo que tenía claro es que a mí siempre me gustó ayudar a la gente, de alguna forma. Y entonces mezclé esto con la tecnología, vi varias carreras que me gustaron, entre estas pensé estudiar medicina. Me gusta, sé primeros auxilios, todo este tema me parece interesante. Yo creo que si hubiera sabido que había ingeniería biomédica, me hubiera ido a estudiar esa carrera porque no conocía en ese entonces. Pero sistemas encontré un equilibrio que me gusta de hacer cosas, de ser curioso y crear cosas y de pronto ayudar a las personas. Y desde ahí nació este gusto por la carrera y en esto fue que me metí. Desde que entré no sabía que iba a hacer juegos, fue un evento que cambió como que me dio ese giro, pero siempre supe que quería que algo que yo hiciera en algún punto ayudara a alguien y fue por eso que entré a la carrera. ¿Y ahí también estaba la intención de emprender? No fue algo que fui adquiriendo. Yo creo que sí estaba, pero no la conocía. Siempre me gustó poder decir que de pronto no que yo hice, pero mi equipo, con nuestro equipo hicimos cosas y creamos y realizamos cosas. No me veía toda la vida diciendo como en una empresa, pero por ejemplo yo de joven o más joven soñaba con trabajar en Google y creo que es algo que uno como ingeniero de sistemas dice llegar a Google, llegar a Apple, llegar a Microsoft, es un wow y la metodología de trabajo y cómo es me encanta y fue algo que pronto pues no sé si algún día haga, si no, pero siempre me interesó como este tipo de compañías, pero también iba viendo que yo podía hacer las cosas y desde ahí no emprendí directamente a hacer como la empresa desde el inicio, pero empecé a entender el emprendimiento como con el grupo de videojuegos y es porque yo no monto un grupo, porque yo no lo enseño a estudiantes. Sé que soy un estudiante, pero porque no comparto esto con los demás. Ya tenemos el grupo, ahora ¿por qué no hacemos eventos? ¿Por qué no hacemos eventos entre universidades? ¿Por qué no nos damos a conocer? Y me di cuenta que esa forma de trabajar me gustó mucho y empecé a entender qué era emprender. Ya, ok, ahí vino el emprendimiento. Bueno, ¿qué tanto ha crecido la empresa? ¿Han evolucionado, han aumentado seguramente la cantidad de servicios y por supuesto la facturación? Pero además de eso, ¿qué tanto ha crecido? ¿Para dónde va? ¿Cuál es la evolución que se espera de Orion en los próximos años? Bueno, pues en este momento Orion está en un punto de tránsito y hace un tiempo hubo empresas muy interesadas en lo que hacemos, pero nosotros siempre nos resistimos a seguir en pie y generando. No queríamos simplemente pertenecer a algo más grande, pero y desaparecer nosotros, sino que este esfuerzo se siguiera viendo. Teniendo eso en cuenta, conocimos una empresa de España que se llama Virtual4. Hace poco, hace ya medio año, nos venían haciendo algunas propuestas. ¿Qué fue lo que entendimos? Que era una forma de saltar a un mercado internacional. Entonces, en este momento nosotros estamos en un tránsito en que las empresas se están uniendo
Orión sigue existiendo. Orión ahorita está atendiendo netamente el mercado de videojuegos y quiere empezar a trabajar y mejorar en cómo ser mejor en videojuegos y ganarse ese mercado. Pero la parte inmersiva la estamos combinando con esta empresa y la idea es en medio año poder ya tener el mercado latinoamericano. Y ahorita una parte del mercado colombiano a nivel educativo ya lo tenemos. ¿Qué tan grande es la empresa? ¿Cuántas personas trabajan ahora en Orión? Uy, somos muy chiquiticos. Sí. Es increíble las cosas que hacemos con tan poquitas manos. A nivel de... somos 2 equipos. En desarrolladores somos 4, porque ya me gusta mucho seguir echando código, como se le dice. Me gusta mucho estar ahí en esa parte de crear, intentar hacer. Y a nivel del equipo artístico y de toda la parte del cómo se siente hacia los usuarios, son 6 personas. Entonces estamos hablando de que es un equipo de máximo 10 personas trabajando, haciendo estos proyectos gigantes. Y según lo ven, ¿ese equipo será suficiente No. para el crecimiento que se espera que tenga los negocios de la empresa? No, desde ya estamos buscando gente, ya hemos estado haciendo entrevistas. ¿Qué es lo que pasa? Yo ya hacía entrevistas en otras empresas, al menos de lo que yo busco cuando hacemos este tipo de entrevistas, porque la parte técnica es buena y conocemos gente que son muy buenos, pero también buscamos esta calidad de personas y profesionales, que es quienes van a estar ahí con nuestros productos, porque al final la empresa de uno es como un hijo. Sí. Y uno quiere que esté con las mejores personas, las mejores relaciones posibles, porque eso le dará un mejor crecimiento. Entonces nos demoramos mucho en entrevistas, ya tenemos claro que en 4 meses, si salen cosas de proyectos, tenemos que estar contratando 5 o 6 desarrolladores más a nivel de arte también, porque si no, no vamos a dar abasto con los proyectos que están llegando. Bueno, hay espacio para todos, ¿no? Algunos emprendedores y otros incorporándose a esos emprendimientos, a esas aventuras. A propósito de la gente de la empresa, ¿cómo ve a las personas que trabajan en Orión? ¿Cómo son esas personas? ¿Cuál es la cultura de la empresa? Pues nosotros tenemos una cultura bastante libre en el sentido de no tenemos este reporte de horas, o sea, digamos que entendemos mucho quiénes están trabajando, la calidad de la gente, tenemos esta confianza con ellos. Obviamente es una confianza que se han ido ganando. Entonces hay una cultura muy de pronto esto que suena de, somos una familia, pero nosotros lo vemos, somos un grupo de amigos que vamos hacia un mismo fin y todos queremos que esto pues salga muy bien. Entonces, mientras estamos trabajando, estamos hablando, muchas veces cada ciertos meses nos vemos en coworkings. Hoy vamos a probar todo el último producto que se está haciendo y vamos a tener almuerzo, vamos a hablar, vamos a conocer a las nuevas personas. No queremos un ambiente que sea solo laboral y trabajo, sino nos interesa que el equipo se conozca, que tengan esta confianza entre ellos, de escribirle a cualquiera, hablarle a cualquiera, de verse, de saber con quién están trabajando y no simplemente es un peón más en este lugar, sino es parte de su familia a nivel laboral, de su equipo y que cuente con ellos. No, aquí no estamos hablando sino de éxito. Pero en la historia de un emprendedor es común encontrar escollos. Tal vez intentos de emprendimiento que se quedan en el camino, sí. O tal vez dentro del crecimiento de la empresa que va por buen camino también hay dificultades. Entonces, Jimmy, queremos que nos cuente un poco si ha tenido y cuáles han sido los fracasos a lo largo de su vida de emprendedor. Sí, pues a nivel de emprendimiento y hasta ahora con el tiempo que llevo ha sido más normal estos tropiezos que los éxitos. Es mucho más común encontrárselos, más cuando uno está aprendiendo. Digamos que yo lo único que sé a nivel de gerencia de proyectos fue la clase que vi con usted y la experiencia que he tenido afuera. Y es toda la experiencia que yo tengo. Entonces, errores un montón, entender que de pronto estamos trabajando mucho hacia un producto y cuando lo finalizamos nos dimos cuenta que el mercado no era tan amplio como el que tenía que ser. Entonces sí salió, pero no fue lo productivo que esperábamos y no se recuperó lo que esperábamos. Entonces ya son pérdidas. Internamente se tenían 4 divisiones, se cerraron 2. No hemos llegado al punto de necesitar de pronto sacar personal, no. Siempre somos muy cuidadosos en que los pasos que damos, cuidamos nuestras personas.
pero sí hemos perdido proyectos, también hemos ido a rondas de inversionista y nos damos cuenta que tenemos un potencial muy grande, pero de pronto la falta de experiencia no nos hace llegar a las últimas instancias y entonces perdemos oportunidades de este estilo. También con empresas, porque el producto les gusta tanto, pero no, de pronto no es lo que esperan o no como lo esperan, y a veces no hemos sabido evolucionar un producto para llegar a ese punto, o de pronto requiere tanto sacrificio que hemos dicho no, y cuando nos damos cuenta quién lo hizo, sí llegó a donde estábamos esperando. Pero creo que muchos de estos tropiezos ha sido de poca experiencia, de no ser expertos en el tema. A la final, el único que sabe es uno de mis socios, que ya tiene una empresa diferente a Orión y la lleva hace 10, 12 años. Nosotros empezamos a jugar a los emprendedores hace poquito. Siento que igual he aprendido un montón. Ahorita esta experiencia me ha ayudado a no fallar en tantas cosas, a ser mucho más productivo en este tipo de situaciones, pero sí, por lo menos del 100% de las oportunidades que ha tenido Orión frente a cliente, producto o llevar, el éxito en porcentaje ha sido solo el 30% de todas las opciones que teníamos. El resto no surgió, no salió, no funcionó. Bueno, y de esos aprendizajes, ¿alguna en particular que sirva además como consejo para toda esta audiencia, Jimmy? Uy, yo creo que el principal es arriesgarse a hacer cosas. O sea, yo llegué de este viaje y pude tomar una oferta y de pronto podría haber estado trabajando en esto, pero nunca habría emprendido. Ahorita no me arrepiento, estoy muy feliz con lo que hago, pero si no hubiera tomado el riesgo no lo hubiera sabido. De pronto arriesgarme, ¿y qué pasa si trabajo allá y veo qué pasa? ¿Qué pasa si me doy esta oportunidad y creo esto y veo qué pasa? O sea, mi pensamiento en ese momento fue, pues lo peor que pasa es que fracase, la empresa se vaya a quiebra. Pero normalmente un emprendedor, y con los que he hablado y en las reuniones de emprendedores, es como si yo he tenido 5 empresas en fracaso y está la sexta y la que mejor va. Y es algo muy normal que yo no pensaba y siempre estaba como este miedo de, ¿y si fallo? ¿Y si no? Pero, ¿y si sí? Y fallar me trae éxito. ¿Y si fallar me ayuda a mejorar en lo que no entendí en ese momento porque era malo? Y yo creo que esto para mí se ha basado en intentarlo. Entonces, lo mismo. Hay un producto que nos gusta mucho y nació y si lo intentamos saber qué pasa, y es de lo que más ha gustado. Pero si no nos hubiéramos arriesgado, si no hubiéramos visto las posibilidades de lograrlo, lo hubiéramos dejado ahí y no hubiera pasado nada. Creo que intentarlo, así exista probabilidad de fracaso, aprende uno mucho y puede mejorar las siguientes veces. Además, este espacio, una manera de aprender de las experiencias, de los desaciertos, de los errores, de los fracasos de otros emprendedores y de pronto arrancar un poquito más allá. Por eso es importante tomar estos consejos. Hablemos de plata, Jimmy. Porque es que uno de los riesgos está en perder la inversión, en perder los activos, en la quiebra. ¿Tenía dinero para invertir? No. ¿Para crear la empresa? No, pues... ¿Cómo hace uno para crear una empresa sin tener dinero? Entre todos sacamos lo que nos costaba la Cámara de Comercio para crear la empresa. Fue eso, un almuerzo ese día, una apuesta, creamos y empecemos a ver que cada uno hizo un aporte como de 200,000 pesos que teníamos, porque tocaba que la página, que los servidores, que empezaran a montar. ¿Cómo decimos, mire, somos una empresa, queremos verlos? Ah, no pueden. Entonces, ¿cómo nos ponemos más serios en este punto? Y creo que la inversión en realidad fue entender que, no por decir voy a montar una empresa ya, el siguiente mes me voy a ganar 10 millones de pesos. O no sé. Pero fue entender esto de hasta dentro de los primeros 5 meses no hubo sueldo para nosotros. Y la primera inversión y sacrificio fue, sí entró plata para la empresa. Entró esto para la empresa. Obviamente entendiendo las necesidades de cada uno, y siempre lo hemos tenido, y es una frase que dice uno de mis socios cuando hablamos de este tipo de cosas, es pues con comida en la nevera todo se puede. Y si alguno de los socios o alguno de los empleados o algo está en una situación, pues tenemos que también ver por esta persona, y es parte de lo que hacemos con ellos. Pero al inicio fue entender como el primer año posiblemente no vamos a ver nada de ganancia, pero si el primer año sacamos tantos proyectos y llegamos a estos números, sentimos que vamos bien. Y eso creo que fue el riesgo de decir, pues de pronto no vamos a perder nada de inversión inicial, pero tenemos
todo para perder en cuanto a tiempo, de que nada funcionó, nos quedamos en el tiempo sin hacer nada, nos quedamos estancados, y estas inversiones que ganamos, que retribuimos a la empresa, que se hubieran perdido y todo se hubiera ido a cero. O sea, Sí. hubiera sido un año estando quieto. Pero esto quiere decir entonces, Jimmy, que ustedes han logrado financiar la empresa con los ingresos que está generado, nunca han necesitado de alguna fuente de financiación externa. Buscamos, ya nos hemos ganado algunas inversiones para hacerlas. Al inicio, digamos que las inversiones eran de nosotros, como yo pongo mi computador porque tengo que programar. Yo tengo mi computador porque tengo que hacer arte. La empresa de mi otro socio que fue como la que ayudó a padrinar todo esto en cuanto a ayudarnos al seguimiento de cómo vamos en todo. Tienen oficinas de coworking, listo, les prestamos coworking cada tanto tiempo, pues para reuniones, para cosas, pero al inicio todo fue inversión de nosotros, lo que se ganaba nosotros lo reinvertíamos en la misma empresa. Pero entonces, ¿han acudido a algún fondo de inversión? Estuvimos en varios pitch para generar inversión en cuanto a esta parte de tecnología, también en eventos como Crea Digital, para intentar sacar presupuesto para generar proyectos y también darnos a conocer. Y más hemos estado como en este tipo de movimientos de que esa inversión nos genere un producto para seguir resaltando y seguir mostrando. Ok, entonces han levantado y sigue creciendo la empresa. Sí, menos mal. ¿Cómo, Menos mal. cómo se preparan para presentarse en un fondo de inversión? Uy, bueno, es complicado, y acá de pronto con los estudiantes de sistemas, y yo como egresado, noté que los estudiantes de sistemas tenemos un déficit muy grande en las habilidades sociales. Y más cuando estamos hablando frente a un público y cuando estamos vendiendo un producto y cuando nosotros somos el mismo producto que queremos vender, ¿cómo llegamos? Y técnicamente en la escuela somos espectaculares, y cada vez que hablo con personas por fuera aman trabajar con gente de la escuela, pero no son el principal opcionado para decir voy a llevarlo frente al gerente de tal a vender y a que me ayude. Entonces, entendiendo este tipo de cosas, por ejemplo, cuando yo era estudiante del grupo me arriesgaba voy a hablar en público, voy a hacer las charlas. Ahorita como docente, me gusta ser docente, me encanta, es algo que desde que era estudiante me gustaba compartir el conocimiento, pero para mí también es una forma de seguir practicando en cómo dar una información de una mejor forma y ser cada vez más conciso, ser cada vez más óptimo en este tema. Me ha tocado estudiar mucho la parte de pitch y cómo centrarme en poco tiempo y ser lo más efectivo posible. Entonces, digamos, no sé si ustedes se acuerdan del primer evento de introducción que tenían que hacer un producto y venderlo. Yo ahorita como profesor de introducción de ingeniería de sistemas le subimos mucho el nivel a esto, el tipo de jueces que traemos, el tipo de dinámicas que hacemos en clase, y cómo se lo están tomando ahora. Ellos pareciera que fueran a una ronda de inversión completa, y cómo lo simulan también para que tengan estas técnicas en clase. Y pues si yo lo estudio y le he sacado provecho, chévere dárselas a mis estudiantes para que lo puedan aprender, pero ha sido intentarlo, estudiar, ir a presentarme, y si no, la embarré, me fue mal por esto, ¿por qué seguir practicando? Es un tema mucha práctica, mucha práctica, pero también entender que no es aprenderme un guión en la cabeza e ir a recitarlo. Es entender cómo funcionan los momentos, quién está acá, qué genera más impacto, qué no, cómo es mi lenguaje corporal en escenario, porque hemos visto también pitch técnicamente muy buenos, pero quien está al frente no proyecta esta confianza que quisiera generar. Entonces, es tan importante desde que entras, del saludo, desde el cierre, de cómo lo dice, que es tan grande este mundo que aprenderlo es con mucha práctica. De acuerdo. Bueno, ¿y tienen intenciones de presentarse en una nueva ronda de inversión de pronto? Ahorita nos gustaría estar con Crea Digital. Esto porque es algo que nos obliga a generar un producto, y que siempre es un producto que queremos generar de forma masiva, pero ahorita parte del esfuerzo está en esta asociación que estamos generando con esta empresa de España, porque esa es más una inversión de nosotros desde Orión a que suceda esto, y esto va a potenciar mucho. Entonces todas las fuerzas económicas de trabajo, todo está ahí en poder dar este salto para llegar a otras instancias. Bueno, este tipo de empresas, Jimmy, este tipo de emprendimientos
suele presentar muchos movimientos en el mercado. De pronto viene un inversionista extranjero y propone un negocio. ¿Qué mecanismo tienen ustedes para valorar la empresa? Para decidir si aceptan o no, si les parece correcto o no esa oferta. Pues digamos, el primer ejemplo que tenemos de esto que estamos generando con la empresa de España es entender que para nosotros Orión es un proyecto de vida y todo lo que siempre ha ido a intentar cerrar, migrar, quitar o detener Orión no nos ha gustado y no queremos, porque lo mismo para nosotros es como un hijo y de pronto algún día dará este salto, pero por ahora es nuestra base para seguirnos moviendo y gracias a Orión hemos llegado a estas instancias. Entonces todo lo que siempre ha sido como empresas dice les compramos para cerrar y para unirlos, no, porque eso no es lo que nosotros queremos. Nosotros vemos a Orión en otra instancia. También vemos que lo que ellos quieran o lo que proponen se alinee con también nuestras metas y con lo que somos. Y alguna vez hablando a nivel de negocio y proyectos, ¿qué pasa si por ejemplo un día nos llega un proyecto de incentivar el consumo de tabaco? Yo estoy en contra, por ejemplo, yo no sé si alguien aquí fuma, no me parece de pronto incentivarlo porque siento que es algo malo y nos llegaron opciones de este estilo y para nosotros es un no. Y si la empresa que viene hace este tipo de cosas, está habilitada, para nosotros es no vamos a hacer este match que queremos, no es el idóneo para estar con nosotros, inmediatamente no lo tomamos. Entonces analizamos desde ellos qué quieren, qué metas quieren llegar, que se alineen con nuestras propias metas, a nivel de proyectos que podamos ir de la mano y no simplemente hacerlo por hacerlo porque vemos números, vemos signo pesos y wow, va a haber plata, no. La idea es que estratégicamente estas uniones o estas inversiones de verdad ayuden a crecer lo que hacemos y no solo verlo como una entrada de dinero. De acuerdo. Entonces, en ese mismo sentido, ¿qué sueñan ustedes y sus socios, con el futuro de la empresa? Uno de los más cercanos es queremos empezar ya a estar en mercado fuera de Colombia, sea latinoamericano o sea mundial. Creemos que tenemos el potencial y nos hemos dado cuenta que lo tenemos para pisar muy fuerte en otros lados y poder tener ese piecito en otras instancias fuera de Colombia sería una de las cosas que nos gustaría, poder llevar lo que hacemos a otros lados. Eso sería como lo primero. Y a nivel de nosotros, no como empresa, sino nosotros como socios, siempre hemos hablado de un tema de que es prioritario, es la tranquilidad. Si algo no nos genera tranquilidad, si algo nos disgusta, esta decisión me tiene intranquilo, más no de pronto porque sea un riesgo y que de pronto podemos generar un beneficio futuro, sino que no nos sentimos cómodos con algo, inmediatamente tratamos de no hacerlo, sino que siempre esta libertad que queremos de decir, creamos cosas, se las llevamos al mundo, es nuestro producto, es lo que queremos llevarle a la gente, siempre sea del gusto, del agrado y de la calidad que queremos. Y si hay algo que nos quita esta libertad, esta tranquilidad, no la consideramos. De acuerdo, muy bien. Bueno, yo quiero saber si alguien tiene alguna pregunta. Son dos. La primera, y entre líneas lo que yo percibo es que son ingenieros la mayoría, o sea, uno en diseño y otro pues desarrollador y el CEO que tú dices que tienes también la experiencia con otra empresa. La pregunta es, ¿ustedes han pensado en complementar este equipo con esa parte, digamos, que administrativa, que comercialice, que venda, que sea, digamos, que asertivo con la propuesta? Porque creo que es un equipo súper valioso, pero claro, tú dices, no tenemos todas esas habilidades y lo sé gracias al profesor que puede pasar por gerencia de proyectos. Sí. Y en lo que puedo percibir, claro, son muy jóvenes y me imagino que mientras fondean y van creciendo, no lo visualizaban, o de pronto sí, pero no tenían los recursos para hacerlo. Pero sí lo han pensado que podría complementar muy bien al equipo, teniendo en cuenta que también hay un presidente, un CEO que está también a cargo de su otra compañía. Sí, claro, siempre lo hemos tenido en cuenta porque el primer año, hablando de manera personal, era desarrollador, líder de desarrollo, CTO, hacía el café, todo, absolutamente todo. Entonces, claro, llega un momento en que tampoco uno da abasto para seguir haciendo y uno tiene que empezar a administrar esos recursos de una forma más óptima, porque si yo me quedo haciendo el café, que me queda muy rico, pero si me quedo haciendo ahí, pues no puedo hacer mi habilidad grande a nivel de desarrollo. Entonces sí, claro, lo hemos pensado, parte de eso está viniendo con esta inmersión que estamos haciendo con la otra empresa, es parte de lo que nos están aportando y estamos incursionando en eso porque hasta antes de hacerlo éramos el grupo contra el mundo, intentando ver qué pasaba.
Y hasta ahorita más o menos lo estamos teniendo. Ya entendimos que eso nos da una organización increíble, nos mejoró muchos procesos, pero la idea es poderlo aterrizar de una mejor forma, pues más profesional para la empresa. Ok, muchas gracias de verdad por compartir toda esta información tan valiosa que desde el rol también como docente de emprendimiento es lo que uno todo el tiempo lo dice, pero ya que lo vivan y lo escuchan de una persona que lo ha vivido, es muy valioso. La segunda pregunta que quiero hacerte es, ustedes manejan un producto súper ganador y lo que entiendo es que lo trabajan por proyecto, ¿no? Y también pues eso el costo lo incrementa bastante. Pero teniendo en cuenta que la formación, que es un foco en el que ustedes trabajan, es necesario para todos los, digamos que niveles de educación básica, las universidades, e incluso la educación en formación ejecutiva, pues necesita ir hacia ese lado. ¿Han pensado crear un producto masivo que no implique tantos costos, pero que sea asequible a las, digamos, universidades? O sea, queremos un ambiente inmersivo, estamos hablando del multiverso, es demasiado alejado de nosotros, es costoso. Para poderlo masificar. Sí, desde Orión se intentó, los recursos no lo permitieron porque pues estábamos todavía muy pequeños en ese momento. Ahorita no es que seamos muy grandes, pero éramos mucho más pequeños. Eso no nos lo permitió hacer. Ahorita con esto que estamos haciendo ya hay proyectos enfocados a generar un producto que está disponible por licenciamiento, por alquiler, por compra, por tiempo, que ya está listo, preparado, actualizándose constantemente, pero que alguien que diga quiero, lo compra y lo tiene inmediatamente. Estamos en el proceso de realizarlo, digamos que aún le falta un poco de este punto específico, pero para que conozcan un poco de lo que es, porque también he traído a hablar un poco a la escuela, y es, imagínense, bueno, todos estamos aquí en esta sala, y piensen que cada persona tiene un casco de realidad virtual. Entonces, si todos estamos en un casco de realidad virtual, todos estamos en la misma experiencia, pero no solamente para vivirla, sino se mezcla el mundo físico con el virtual. O sea, yo reconozco que estoy a esta distancia tuya, a esta distancia de ustedes. Si hablas lejos, te escucho lejos, si hablas cerca, te escucho cerca. Pero si yo soy el profesor y estamos hablando de algo de física, entonces aquí aparece un ejemplo de física, todos lo pueden ver, vienen, interactúan. Entonces es una forma de llevar esa tecnología que es tan inmersiva y quitar las personas trabajando en soledad, sino que un grupo de personas estén presentes virtualmente como si fuera físico, interactuando. Entonces yo quiero explicar el mantenimiento de un motor. El motor aparece aquí en la mitad de la sala y cualquier estudiante puede ir y quitar esta pieza y todos ven qué pasa cuando quita la pieza. Entonces es una forma de traer estas realidades virtuales, traerlas al mundo físico, pero compartirla. No solo que se queden que yo me puse el casco y lo viví muy bonito, sino porque cómo lo hago en una clase, como si yo estoy hablando de una guerra, entonces todos estamos viéndola y puedo interactuar y todos ven y a tiempo real estamos haciendo ese tipo de cosas. Le da un valor increíble, ya hay personas que lo han probado, que lo tienen para capacitaciones médicas, está espectacular porque es un médico de cabecera guiando a sus estudiantes y ¿qué pasa? Se hace una incisión acá y hace la incisión y ve todo el caos, pero no es una persona real. Entonces ya actúen, cómo lo arreglan, cómo curan a esta persona. Pero como todos están en la virtualidad, se pueden hacer cosas que en la vida real no se podría, pero sigue siendo un ambiente seguro. Y esa es parte del producto que estamos trabajando, aún estamos construyendo las bases, estamos generando este punto que es tan eficaz en que no hay lag, nadie se marea, todo es tan realista que es como si de verdad aquí apareciera en la mitad el motor. Y eso es lo difícil que tiene este producto, pero pues vamos por un buen camino y la idea es que cuando esté sea de uso y de alquiler o de compra o licenciamiento. ¿Y en una área específica o...? En lo que sea. O sea, queremos sacar unos productos específicos primero, pero eso también nos da la versatilidad de que una empresa quiere algo específico, se desarrolla para ese algo específico. Pero si no, ya hay unos prehechos disponibles para su adquisición. Entonces, esa es parte de lo que nos gustaría hacer. Creo que es un producto que tendría mucho valor. Falta mucho lo que tiene. Este es como un overview de lo que se quiere hacer, pero hay mucha más información que pues, no puedo contar, no puedo decir. Pero eso es como lo que quisiéramos llegar a hacer para que la gente no vea la tecnología como, sí tiene un casco, está aislado, sino puedo ir a compartir con las personas en nuevos espacios virtuales. Dime un costo aproximado de que podría tener esa solución. Sí, porque seguimos evaluando muchas tecnologías para hacerlo. Entonces, la vez pasada hicimos un análisis y el uso de una tecnología nos hacía que esto
llegar al costo de el producto $10.000. Pero la otra tecnología, que es un poco menos efectiva y que ya depende más de nosotros como equipo de desarrollo, hace que el producto por usuario sea de $200. Entonces, todavía no estamos en un punto de que funciona, que no, es muy experimental, pero pues hacia allá vamos. Bueno, por aquí Johan tenía una pregunta también. Y me gustaría saber como algún consejo a aquellos emprendimientos sobre el fracaso. ¿Cómo uno puede sobrellevarlos o motivarse para seguir adelante? Es una buena pregunta porque yo también me hacía la misma pregunta cuando inicié. Pues creo que el fracaso es parte de todo y no está mal. Y yo creo que lo primero es entender que el fracaso no está mal. Y es como cuando uno está viendo una materia en la universidad y yo supongo que acá todos fueron muy juiciosos y pasaron todo en 5, más entendiendo la dificultad de la escuela. Pero a veces el hecho de decir, perdí una materia, pero la volví a ver, aprendí más, entendí mis errores, ahora la materia, soy muy duro en esto, pues el fracaso no fue algo malo. Al inicio yo lo vi como algo malo, porque me atrasé en mi horario, ya no estoy con mis compañeros, pero de pronto a nivel futuro es algo que sí fue un tropiezo, pero que me ayudó mucho después en lo que necesitaba. Entonces, yo creo que primero es entender que el fracaso hace parte de la vida diaria. Desde que hoy quería llegar temprano a la universidad, no me pasó el bus, ya fracasé en llegar tarde. Ya aprendí que tengo que salir más temprano. Entender que es parte del proceso. Muchas veces uno aprende más fallando que haciendo las cosas bien, porque cuando uno falla, sabe ahora cómo lo puede hacer mejor. Hablando de negocio, es muy difícil aceptar más el fracaso porque uno le está metiendo tiempo, empeño, dinero, pero también es entender que si está pasando es porque no he visto algo ahí. De pronto no es el producto, no es el público, no es el momento, porque hay productos que han ido a la quiebra porque han salido muy adelantados a su tiempo o muy tarde a su tiempo, y posiblemente es entender qué está pasando y qué giro le puede dar para que ahora sea más productivo. Pero si yo me quedo en que fracasó y me quedo atrapado ahí, pues no va a pasar nada. Yo creo que es como cuando uno hace una presentación con el profesor y le da feedback. Estabas nervioso, puedes hablar mejor, no tuviste en cuenta eso, ahora voy a tener en cuenta eso y voy a hacer las cosas siempre mejor. Si uno ve el fracaso como una forma de mejora, creo que uno puede llegar mucho más lejos. Hay un montón de formas que uno como estudiante no ve porque está pensando solo en las materias. Y, por ejemplo, a mí que me sucedió, y el exdecano Osvaldo me molestaba mucho por eso y lo entiendo, pero me decía, es que usted no se queda quieto y hace 10 cosas a la vez. Y era estudiar, trabajar, liderar el grupo, y a la final no fue que me dijeron, oiga, que hay un grupo que quiere liderarlo, yo tomé la decisión. Estábamos en clase de Yeti, mi equipo llegó, el que sabía más llegó tarde, listo, yo lo hago. Puede que nos vaya mal, no sé, pero tomé la decisión de pasar enfrente, enfrentar en ese momento el monstruo como lo veía grande, que era el profesor para la presentación. Entendí cómo se hacía. Ahora cuando lo volví a hacer después para la presentación final, ya no tenía nervios, ya sabía qué tipo de cosas me iba a preguntar, cómo iba a ser la experiencia, pero es lo mismo como decir cómo me vuelvo superjugador de fútbol y me quedo sentado diciendo quiero ser superjugador de fútbol. No, es salir a la cancha a jugar, es ir a hacerlo, es intentarlo, es estar en clase y profe, yo paso a hacerlo. Es que hay grupos, hay semilleros, hay muchos entornos acá en la universidad que uno no lo ve solo por pensar en las clases donde puedo ir y participar. Por ejemplo, cuando yo vi la clase de portugués acá en la universidad, el profesor nos dijo, y al principio lo veíamos mal, vamos a ir a un restaurante donde solo se habla en portugués y ustedes van a ir a ordenar y van a hablar con la gente, y no, qué susto. Pero estando allá la pasamos delicioso, hablamos, la persona nos decía, se dice así, pero salimos de ahí hablando con personas, haciendo contactos, viviendo un ambiente real, y hasta que no lo intentamos no nos dimos cuenta que esa era la única forma de hacerlo, como aprender inglés. Si quiero aprender inglés hablando español, pues no estoy aprendiendo inglés. Entonces yo creo que el mejor consejo es, y que lo dije a un poco más temprano, es arriesgarse a hacer las cosas. ¿Tengo miedo? Sí, pero si no me arriesgo nunca me voy a quitar ese miedo. Y es la única forma. Yo tengo estudiantes ahorita primer semestre que pasan a las primeras exposiciones de 2 minutos, profe, no puedo, y se sientan de los nervios, y al final pasan a la tarima, al auditorio, y son los que venden la idea, y fue porque en el proceso se arriesgaron, lo hicieron, vieron cómo se hace, tomaron los consejos, y ellos me dicen, es que ya cuando la primera vez que lo hice me dio miedo, entendí que me dio miedo. Ya como sé que me da miedo, ahora busqué qué me quita ese miedo, y lo fueron haciendo ellos mismos. Pero si no lo intentas nunca, no vas a lograr ese punto. Es arriesgarse.
A mí me gustaría saber desde tu punto de vista como estudiante que fuiste en la escuela, ¿qué te hubiera gustado escuchar para que te hubiera inspirado más para poder realmente emprender? Es que a veces uno no cree en uno y después uno se da cuenta que sí puede hacer las cosas. Uno no cree que la persona que está aquí al frente hablándome que wow, hizo esto, ¿cómo puedo llegar a ser yo? Y lo digo porque a mí me pasó en las charlas, yo también pasé por seminario de inserción laboral, iban personas a contar sus historias y yo, wow, qué chévere, ¿será que haré esto? Pero después cuando me paro acá y miro hacia atrás, digo, no siento que haya hecho este tipo de cosas porque no, pues sí lo viví, la experiencia de cómo lograrlo, pero no es como que todos los días era, tengo que hacerlo y tengo que vivirlo y tengo que esforzarme así no duerma. Cuando yo esto lo volví mi pasión, cuando yo me enamoré de lo que hago, dejó de costarme y para mí fue muy fácil hacer las cosas. A mí que me dio el punto de quiebre de hacer este tipo de cosas, yo venía tal cual hasta quinto semestre, sí, quinto, sexto, haciendo mis clases normal. Solo vivía, venía y veía para mis clases. Y unos amigos de otra universidad me dijeron, hey, vamos a hacer una cosa que se llama Game Jam. ¿Quieres venir? ¿Qué es eso? Es un evento, una maratón de desarrollo de videojuegos. Ok, ¿y qué tengo que saber? Hacer videojuegos. No sé, no importa. Traiga un portátil y acá le ayudamos. Pues nunca me ayudaron en realidad, pero me dijeron, tráigase un programa instalado que se llama Unity. Y yo, bueno, fui con un amigo que hacía 3D, le dije, pues camina a ver qué pasa. Fuimos, era un evento de 48 horas para hacer videojuegos. Nos quedamos, pues no encerrados, pero nos quedamos en un edificio las 48 horas completas, solo pensando de viernes a domingo en hacer un juego. Yo nunca había hecho un juego en mi vida. La materia de más alto nivel que había visto en ese momento era pop. Ni idea de qué estaba haciendo ahí. Y las 48 horas no dormí porque me puse a ver videos de qué era Unity, cómo hacía, qué funcionaba, que era un Game Jam. Y corrimos con la buena noticia que finalizamos y quedamos en segundo lugar. Yo, estuvo chévere. Sí, fue un fin de semana que estuve haciendo algo académico, digamos, pero son videojuegos, me gustan. Estuvo interesante. Y preciso ese día llegué a la universidad y no sé por qué trajeron a una persona de Unity. Ese lunes, después de la trasnochada, trajeron a una persona de Unity a contar un poco de qué hacían ellos. Fui, entré, vi como, hubiera hecho eso, no sabía, no tenía ni idea. Hablé con la persona y me dijo, sí, es que Unity es gratis, cualquier persona lo puede hacer, mira, aquí está mi tarjeta, mi asesoría. Y ahí fue como, bueno, ¿yo por qué no estoy usando mis habilidades de ingeniero y que sé programar para hacer juegos? Y también es programar. Y hasta ahí, en ese momento me di cuenta que la pasé delicioso de viernes a domingo sufriendo haciendo un juego que haciendo mis cosas normales. Y es, ok, esto está chévere. Y cuando no me arriesgué y cuando no lo intenté y cuando vi de pronto ese gusto más allá de simplemente un gusto, sino, ok, desde acá se puede hacer algo y que era parte de mi pasión, ahí fue cuando yo entendí que podía hacer este tipo de cosas. De ahí en adelante hice el grupo, hice lo otro, pero a veces uno no cree que uno puede ser esa persona que hace ese tipo de cosas, solo lo hacen los demás. Y a veces uno tiene ideas tan buenas que simplemente lo ve como, sería muy chévere esto, pero no intenta explotarlo. ¿Y qué pasa si sí? ¿Qué pasa si no? ¿Qué pasa si me arriesgo y lo hago? ¿Qué pasa si tomes 4 sábados después de mis clases y ya que sé programar, lo intento a ver qué pasa? ¿Esto existe en el mercado? ¿No existe? Y creo que va también por parte de la curiosidad de uno, de que si uno dice, ya lo voy a hacer graduándome, cuando ya me van a contratar y ya otra vez no voy a tener tiempo de hacerlo, pues porque no lo hago en los primeros semestres, cuando tengo aún tiempo de ser. Sé que la escuela tiene una carga académica, eso lo comprendo, pero también es verdad que uno tiene fines de semana para salir, para compartir, pero si esto uno lo ve como un proyecto de vida, si esto uno lo ve como parte de sus metas, pues deja de ser un trabajo y termina volviéndose un gusto. O sea, yo salía de semana de parciales y no llegaba a dormir, sino llegaba, hoy salió una nueva tecnología en realidad aumentada, ¿de qué trata? Me ponía a jugar a hacer cosas. Cuando me di cuenta sabía tantas cosas que pues, podía hacer proyectos gigantes. Todo nació desde la curiosidad. Pero a veces uno iniciando no lo ve más como, no, es que si yo lo hago va a salir mal. De pronto estos momentos iniciales que pasa ahorita mucho más, que pasaba más en sistemas y ahorita por lo que me cuentas y he visto, se está haciendo en más carreras. Porque no desde el primer semestre sacas un producto pequeño y basado en tu carrera y lo vendes y te enfrentas a este tipo de situaciones. Y en la siguiente materia de programación no es todos van a hacer el mismo proyecto, sino cada quien un proyecto que les guste, le interese, lo suficientemente complejo para la clase, pero empezar a trabajar en esos gustos a uno lo va a hacer pensando más, es que yo sí puedo.
es que sí me gusta. Y es que los estudiantes, y lo digo porque me pasó, uno entra diciendo, es que llegar allá es imposible. Qué suerte la gente que lo hizo. Y no. Sí, la vez pasada también tuve una charla y me hicieron así como una introducción, y ha hecho. Y yo, ¿en qué momento hice todo eso? Y no tengo ni idea. Pero no me doy cuenta porque lo hago con amor y con gusto y porque me apasiona. De ahí para allá, el resto es ganancia para mí. Bueno, muy bien. Entonces, una grata experiencia, son muchos mensajes, hay mucho que aprender. Esto de aprender de los errores, de aprender, de tomar lo bueno de los fracasos. He oído en el entorno de emprendimiento varias veces la frase, hay vida después del fracaso. ¿De acuerdo? Es común escucharla. Sí. Este es un momento en que se puede hacer, se puede capitalizar el error. Un rato yo creo que de mucho aprendizaje, de lecciones aprendidas, de aprender a tomar los riesgos, a lanzarse adelante y hacer las cosas de una manera estructurada, organizada, en función de un propósito. Sí. Muchas gracias, Jimmy, por acompañarnos. No, a ustedes por el espacio. Muchas gracias a nuestra audiencia, grupos de estudiantes y otros invitados. Esperen entonces nuevo Entre Sillas en el segundo semestre de este año. Muchas gracias a todos por participar, por venir a acompañarnos. Y de nuevo, Jimmy, encantado de volver a verlo en este nuevo rol. Muchas gracias. Mateo.